Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 21. La libertad de su señorío. Dirigido por el hermano Luis Bermúdez. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. El hermano Luis Bermúdez vive en Monterrey, México. Su padre es pastor y su madre una mujer dedicada al Señor. Es el mayor de 3 hermanos. Actualmente estudia una licenciatura en teología en el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Lleva 4 años sirviendo dentro de su iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Es fundador del ministerio Nueva Generación para Cristo, en el cual se han alcanzado a muchas personas a través del Evangelio y en colaboración con diferentes pastores durante casi 5 años. Anexado al anterior, dirige un grupo de estudio bíblico juvenil desde hace casi 4 años. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, hermanita Andrea Carolina. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Buenos días. Solo con Mis hermanos, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano José Luis Romero Bermúdez desde México, para que nos pueda dirigir en el devocional. Allí es muy temprano, allí son las 4:30 de la mañana. Nuestros hermanos de México hacen el esfuerzo, pero adelante, hermano. Hermana, muchísimas gracias por la oportunidad y también por la presentación. Confirmar, hermanos, si todos me pueden escuchar bien. Luego me falla un poco mi audio de mi computadora, pero bueno, confirmar si ustedes me pueden oír bien. Sí, yo lo escucho bien. aquí fuerte, claro. Magnífico, muchísimas gracias de verdad. Hermana, muchas gracias por la invitación, por la presentación de antemano. Les agradezco a cada uno de ustedes por recibirme con ustedes en esta mañana. Aquí en México, pues son las 4:33 de la mañana, gracias a Dios. Pues hay que iniciar bien el día, ¿no? Comenzando, ¿no? Con una frase, me acordaba de esta frase antigua que mencionaba este hombre, este hermano en el Señor. Decía, eh, los pájaros empiezan su día, ¿no? A las 5:30 de la mañana. ¿Por qué no empezar a nosotros a glorificar al Señor igual desde temprano, ¿no? Siendo sus criaturas. Así que vamos a iniciar, hermanos, con la oportunidad que el Señor nos ha dado de estar aquí. Así que, pues nada, me presento, hermanos. Como ya mencionó nuestra hermana, yo soy de México. Gracias a Dios, pues, por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Actualmente tengo 22 años, hermanos, soy estudiante de la universidad. Acá en México estoy estudiando la carrera, como le llamaríamos, de médico cirujano, odontólogo. Gracias a Dios por esa oportunidad. Yo conocí del Señor, hermanos, digo, para que conozcan un poco sobre mí. Sé que es breve esta presentación, pero nada más como en cosas generales. Yo conocí del Señor de forma personal a los 12 años. Actualmente tengo 22, llevo 10 años en el camino del Señor, gracias a Dios. Vengo de una familia cristiana. Mis padres eran creyentes antes de casarse, pero bueno, entendemos, ¿no? Que nadie nace siendo salvo y uno tiene que conocer al Señor de una forma íntima, de una forma personal. Entonces, así fue en mi vida. El Señor vino a tratar conmigo cuando tenía 12 años y a partir de ahí ha sido una vida maravillosa la que he logrado tener en Cristo, siempre con luchas, siempre con tentaciones, pero con la palabra del Señor siempre guiando y iluminando nuestras vidas. Así que, pues nada, hermanos, esa es como una presentación que yo puedo darles. Yo soy originario del centro del país, aquí en el centro de México. Sin embargo, actualmente, desde hace más de un año, me encuentro viviendo solo, lejos de casa, lejos de mi familia, por cuestiones precisamente de mi universidad. Entonces, para quienes conozcan un poco de México, yo me encuentro en Monterrey, Nuevo León, que es al norte del país. Estamos a 2 horas de Estados Unidos. Entonces, pues nada, hermanos, agradecerles por la oportunidad que me dan de recibirme en esta mañana aquí con ustedes en su devocional, sobre todo a mi hermana Andrea por la invitación.
Así que si les parece bien, hermanos, esa es una breve presentación que quería darles para que me conozcan un poco mejor. Cualquier duda, hermanos, de verdad, con gusto puedo compartirla con todos ustedes y ver ahí cualquier claridad sobre cualquier tema, pero de manera ahorita ya introductoria, pues vamos a orar, si les parece bien, para poder iniciar con nuestro devocional de esta mañana. Así que si me acompañan, hermanos, vamos a orar al Señor, ir a Él en oración. Su palabra nos enseña que es la mejor forma en la que podemos iniciar cualquier cosa, ¿no? Jesucristo hablaba sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ahí en Lucas 18, sabiendo que Él es quien nos oye y que Él es quien nos va a responder nuestras oraciones. Así que si les parece, vamos a iniciar orando a Dios, dándole gracias, porque es la mejor forma de iniciar esta mañana nuestro momento juntos. Bendito Dios, te damos a ti las gracias, la honra y toda la gloria por tus bendiciones, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Padre, hoy no podemos iniciar este día de ninguna otra forma, sino dándote gracias a ti y alabándote. Tú eres el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Tú eres el único y sabio Dios, Señor, a quien hoy damos toda gloria y honra, Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos por la grandísima oportunidad que nos das de venir y presentarnos delante de ti, Señor. Tú eres tan santo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a continuar firmes en este. Se pausó. Dices, nos sostienes y fortaleces. Padre, hoy te agradecemos por todo esto, Señor, y queremos pedirte que en esta mañana nos bendigas. Dice tu palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, que tu bendición es la que enriquece y que tú no añades con ella tristeza alguna, Señor. Padre, sea tu bendición enriqueciendo este momento, Señor. Hoy sea tu presencia, Señor, con mis hermanos en Colombia, aquí en México, en cada parte del mundo donde estemos, Señor, tu presencia sea con nosotros siempre, Señor. Se manifieste en nuestras vidas. Padre, sea tu presencia guiándonos en cada momento de nuestras vidas, Señor. Padre, y hoy a través de tu palabra, que hoy queremos abrir tu palabra, exponernos a tu palabra, ser alumbrados por tu palabra, Señor. Hoy bendícenos a través de tu palabra. No queremos ninguna cosa que no sea tu palabra morando en abundancia en nuestras vidas, Señor. Padre, y aún hoy queremos apartar brevemente un tiempo, Señor, de oración para pedirte aún por todos nuestros hermanos, Señor, hoy en día que están sufriendo, Señor. Aún específicamente hablando de persecución, Señor, hemos visto últimamente en las noticias, Señor, cómo muchos de nuestros hermanos, Señor, están sufriendo una persecución terrible últimamente en Siria, Señor. Pero esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo en diversas partes. Por eso hoy te pedimos, Señor, como Pablo pedía oración a la iglesia en Tesalónica, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea extendida, Señor, que tu palabra sea glorificada y tú guardes a nuestros hermanos de hombres malignos y perversos, porque no es de todos la fe, Señor. Hoy te damos gracias porque nos permites reunirnos aquí libremente, Señor, para poder oír de tu verdad. Pero pedimos también que tú bendigas, Señor, la exposición de tu palabra en aquellos lugares, Señor, donde está prohibida. Tu palabra sea exaltada en medio de cada lugar. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por nuevamente estar aquí con ustedes, por estar aquí con nosotros, acompañándonos, conectándose. Yo sé que es muy temprano para muchos de ustedes también, ¿verdad? Yo aquí en México les comentamos hace rato, son ahorita las 4:40 de la mañana. Y pues nada, agradezco nuevamente la invitación que me hace la hermana Andrea de poder estar con ustedes en esta ocasión. Pues hermanos, vamos a iniciar con nuestro devocional matutino de hoy, 21 de marzo. Así que, si me ayudan, hermanos, algún voluntario que hoy esté acompañándonos hoy aquí en la sesión,
que nos ayude a leer el devocional del día de hoy, yo les estaría enormemente agradecido. ¿Hay algún voluntario, hermanos? Perfecto. Hermana Estela, si nos puede ayudar leyendo el devocional del día de hoy, le estaremos muy agradecidos. Con mucho gusto, buen día para todos. Marzo 21. La libertad de su señorío. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18:37. Por naturaleza, creemos que tenemos el derecho para gobernar nuestra vida. Pensamos que nadie tiene la autoridad de decirnos qué hacer ni de ser nuestro superior. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, definimos quiénes somos y trazamos nuestro propio futuro. Sin embargo, este camino es terrible y su único fin es la desesperación. Esto se debe a que cuando vemos dentro de nosotros mismos, por más que se nos diga que pensemos positivamente y que creamos en nosotros, nos enfrentamos a nuestra necesidad, a nuestros fracasos, a nuestra fragilidad, a nuestra insuficiencia. Y cuando vemos hacia afuera, vemos una cultura dividida e instituciones defectuosas. Así pues, ¿a dónde debemos mirar? El Antiguo Testamento narra las rebeliones repetidas de Israel contra el señorío de Dios. En un intento por verse como las demás naciones a su alrededor, los israelitas exigieron un rey terrenal, 1 Samuel 8:5. Trágicamente, todos los reyes de Israel terminaron cayéndose a pedazos. El poderoso Saúl, el gran David y el sabio Salomón fracasaron política, moral y religiosamente. Quizá la gente en las calles se quejaba de las mismas cosas que nosotros. No esperaba que esta persona nos dirigiera así cuando se convirtió en nuestro líder. Seguramente hay alguien mejor. De hecho, sí hay alguien mejor. Jesús, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, es el Creador, sustentador y Rey del universo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1, 16 al 17. Él es el Rey que cumplirá a la perfección las exigencias de su rol. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz. Salmo 72:7. Él librará al necesitado, al pobre y al indefenso. Versos 12 y 13. Todas las naciones lo servirán y será llena de su gloria toda la tierra. Verso 19. Tal como lo explica la pregunta 26 del Catecismo Menor de Westminster, Jesús ejecuta su oficio como Rey, sometiéndonos a Él mismo, gobernándonos y defendiéndonos, y refrenando y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. Él vino a reinar sobre nosotros de tal manera que podamos encontrar la verdad, la verdadera libertad en soltar nuestra autonomía y el verdadero descanso en dejar de esforzarnos por construir nuestro propio futuro. Vengan a mí, nos dice Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28 al 29. Jesús es el Rey que resucitó y ascendió. Su derecho sobre nosotros es absoluto y nuestra respuesta a Él es todo o nada. Debemos decidir si el derecho de Cristo de gobernar y dirigir el universo se extiende también sobre todas las facetas de nuestra vida. Solo entonces descubriremos que Él es el gran defensor. Al doblar la rodilla ante Él en las áreas de tu vida que es más difícil hacerlo y confiar en que su gobierno es mejor que el tuyo, le darás el lugar que se merece y encontrarás la libertad y el futuro que tanto anhelas. Salmo 72 para profundizar. Perfecto. Muchísimas gracias, mi hermana, por ayudarnos con la lectura del devocional de hoy. Hermanos, es hermoso la forma en la que tenemos aquí nosotros este maravilloso devocional hoy planeado, y de verdad que el texto que tenemos aquí como base, que es Juan 18, versículo 37, entonces van a darse cuenta de que es un es un fragmento del Evangelio de Juan,
preciosísimo que hoy vamos a profundizar. Así que, de hecho, hoy vamos a leer varios textos de la Biblia, hermanos. Así que, si tienen ahí sus Biblias, yo aquí tengo mi Biblia junto a mí preparada, pero me gustaría tener la oportunidad de que hoy puedan ustedes irnos ayudando a leer los pasajes que vamos a ir viendo. Así que vamos a ir pidiendo a algunos voluntarios a lo largo de nuestra charla para hacerla más dinámica y que nos ayuden a ir leyendo algunos textos que vamos a ir exponiendo, ¿no? Pero bueno, de cajón vamos a iniciar. Me gustaría leerles una vez más Juan 18:37, en la Reina Valera, que es una Biblia que casi todos nosotros tenemos. Dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? ¿Esto en contexto de qué, hermanos? En contexto de que Jesucristo en los versículos anteriores precisamente había reconocido ser rey en base a una pregunta que también le había hecho Pilato, ¿no? Le dice: ¿eres acaso tú rey de los judíos? Porque Jesús estaba hablando de que él tenía un reino, de que él tenía un poder, de que él tenía una autoridad. Entonces Pilato llega a una conclusión y le pregunta: ¿entonces eres tú un rey? Y Jesús le responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto, y añade Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahora quiero leerte este texto una vez más, pero con la Biblia de las Américas, para poder ampliar un poquito mejor el panorama que tenemos acá, ¿verdad? Y dice el mismo texto, Juan 18:37, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Y quiero iniciar, hermanos, nuestro devocional de hoy con un versículo fenomenal que tenemos en la Escritura, que de hecho es una afirmación magnífica que tenemos aquí en las Escrituras, justamente igual en el Evangelio de Juan, pero al principio del Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 33, fíjense, dice Juan 3:33, el que recibe su testimonio el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Pero fíjate lo que está viniendo desde el versículo 31 de Juan 3. Dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Esto lo está diciendo Juan el Bautista, fíjate. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y fíjate cómo hay dos cosas de las cuales Juan el Bautista nos está hablando aquí en Juan 3. Y en primer lugar es dejarnos en claro el señorío de Cristo. Nos dice, el que viene de arriba es sobre todos. Los que estamos aquí en el mundo, hablamos del mundo y todas esas, pero el que viene de los cielos, él es por encima de todos. Pero inmediatamente añade y dice, el que atestigua de él puede decir que su testimonio es veraz, ¿no? Entonces, fíjate que hay dos cosas muy importantes que Juan viene a plasmar en estos 3 versículos. Primero, Dios es por encima de todas las cosas. Jesucristo es por encima de todas las cosas, dejando y recalcando el señorío de Cristo. Y en segundo lugar, Juan viene a exponer que su testimonio de Dios es un testimonio verdadero. Dos cosas que vemos presentes en las respuestas de Jesucristo a Pilato, ¿no? Primero dice, tú dices que yo soy rey. E inmediatamente dice, para esto yo nací, para esto yo vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos los que escuchan mi voz, todos los que pertenecen a la verdad, son aquellos que escuchan mi voz. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que Dios es superior a todo y a todos. Y es la primera conclusión a la que llegamos acá. Vamos a sumergirnos un poco en el pensamiento actual. En la actualidad, y casi en todas partes del mundo, estemos en Colombia, estemos en Perú, estemos en México, estemos en donde estemos, hermanos, casi en todas partes se sostienen los más deshonrosos y más degradantes conceptos acerca de la autoridad y el reino de Jesucristo. Casi todo el tiempo, en cada lugar, en nuestra sociedad actual, en este siglo XXI, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el Evangelio, con las Escrituras, con el nombre de Jesucristo, se sostiene un concepto deshonroso y degradante con respecto a todo este asunto. Incluso, hermanos, en muchas iglesias, entre aquellos que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras, el Dios
de la palabra es completamente desconocido. El Dios del presente siglo XXI, hermanos, en el cual estamos, no se parece ni remotamente al Rey soberano y supremo de las Sagradas Escrituras. Hoy en día, hermanos, muchas veces se está adorando a un Dios que es una invención de la imaginación humana, es una ficción del sentimentalismo del hombre. Dios no es una máquina, hermanos, limitada al entendimiento humano. Lutero decía, ¿verdad? Esta frase, y cito a Lutero: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y es que es una realidad, hermanos, esa que hoy en día muchas veces enfrentamos, una realidad que muchas veces hoy en día tenemos presente, que nuestro concepto de Dios es un concepto demasiado humanizado. Y eso al final del día, hermanos, es idolatría. Sabemos que la idolatría no nada más es adorar a una imagen, a algo que no es Dios, sino que la idolatría también es adorar a una imagen extraña de Dios. Podemos decir adorar al único Dios verdadero, pero podemos adorar a una concepción de nuestra imaginación de ese Dios verdadero, y eso también es idolatría. No hay ninguna otra alternativa posible sino creer en un Dios absolutamente supremo, o mejor, no creer en nada. Nuestra única alternativa es creer en ese Dios absolutamente supremo. Un Dios, hermanos, cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados, cuyos propósitos pueden ser derrotados, que está subordinada su voluntad a la voluntad del hombre. Un Dios que no gobierna sobre todo. Hermanos, no posee derecho alguno a la deidad. Y lejos de ser objeto digno de adoración de nuestra parte, lo único que merecería sería menosprecio. Pero nuestro Dios no es ese Dios. El Dios de la Escritura, Jesucristo, aquel que está teniendo esta conversación con Pilato, no es el Dios que hoy muchas personas tienen en el concepto que hoy tienen en este siglo XX. Ahora, nótese que aunque Cristo asumió la forma de siervo, recordemos la encarnación de Jesucristo, y el Catecismo de Westminster, de hecho, nos hace esa pregunta, ¿no? ¿En qué consiste? Dice el Catecismo Mayor de Westminster, ¿en qué consiste la humillación de Cristo? Y entonces, la respuesta que nos da el Catecismo es: la humillación de Cristo consiste en su encarnación, en su venida al mundo, en sus sufrimientos físicos en esta tierra, en la degradación espiritual que él tuvo en esta tierra, pero inmediatamente dice el Catecismo de Westminster, bueno, ¿y en qué consiste su exaltación? Entonces empieza a hablarnos de la resurrección de Cristo, de su ascensión gloriosa, de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces es muy importante y es bellísimo poder ver que aquí nosotros estamos lidiando con este texto de Juan 18:37, con ambas facetas de la vida de Cristo. Estamos lidiando con su humillación, estamos lidiando con su exaltación. Ahora, tenemos que entender que Cristo asumió una forma de siervo, como nos lo explica el libro de Filipenses, capítulo 2. ¿Qué nos dice Pablo? ¿No? Hallen ustedes el mismo sentido el cual hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y anduvo entre nosotros, ¿no? Tomando forma de siervo, caminó entre nosotros, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hasta ahí Pablo nos habla de la humillación de Cristo. Cristo asumió una forma de siervo. Y esa humillación implicó no solo hacerse hombre y venir a encarnarse y nacer de forma humilde y vivir de una forma humilde, y aparte de todo sufrir, como ahorita en este momento ya lo estaba sufriendo, porque Jesús estaba siendo arrestado, porque Jesús estaba siendo enjuiciado y estaba a punto de ser crucificado. Creo que además la Escritura nos enseña que Cristo no solo se humilló, sino que también se hizo. Filipenses 2 continúa ese discurso diciendo, cuando termina, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento dice ahora Pablo: por eso Dios, el Padre, le dio un nombre, sobre todo un nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, notemos aquí con Juan 18:37, que aunque Cristo asumió la forma de siervo, aún así Él reclamó con justicia el honor y la autoridad de un rey. Fíjate que lo está diciendo eso a Pilato. Pilato le está preguntando, ¿luego eres tú rey? ¿Así que tú eres rey? Y Jesucristo no lo niega. Jesucristo no rechaza la afirmación de Pilato. Jesucristo
no dice que esté errada, no dice que esté equivocada, y Jesús responde de una forma clara y contundente. Tú dices que yo soy rey. ¿Por qué? Porque Jesucristo está reconociendo y está afirmando que Él tiene la autoridad, el poder y el señorío para por ser llamado y considerado un rey. Ahora, en segundo lugar, lo que se explica a sí mismo y demuestra cómo es rey, Jesucristo ahora pasa a esa parte. Jesucristo primero afirma que Él es rey y en segundo lugar, Él se explica a sí mismo y demuestra cómo es rey. Pues vino al mundo a dar testimonio de la verdad, gobierne la mente de los hombres por el poder de la verdad. Jesucristo hace estas dos cosas en este momento. En primer lugar, Él afirma su señorío, su reinado, su majestad, e inmediatamente Él afirma de qué forma Él gobierna y lleva a cabo ese dominio y ese poder en esta tierra. Así que, en ese contexto, hermanos, que ya hemos dado el panorama general del texto que tenemos aquí en Juan 18:37, vamos a empezar ahora sí con la primera parte. Vamos a hablar acerca del propósito del nacimiento de Cristo. Sabemos que el nacimiento de Cristo fue de una virgen, de María, y fue de una forma milagrosa, ¿verdad? Entonces, el propósito del nacimiento de Cristo y de su venida al mundo, por ende, que se produjo mediante esta unión. Sabemos que en Cristo, hermanos, en Cristo existe esta gloriosa unión hipostática que hoy nosotros tenemos que conocer bastante bien de cristología para poder pararnos firmes delante del error que muchas veces hoy en día se comete doctrinal, ¿no? En Cristo, recordemos, Cristo es una persona divina, con una naturaleza divina, pero con una naturaleza humana también. Es en Cristo que moran dos naturalezas en una sola persona. Entonces, démonos cuenta de que el propósito del nacimiento de Cristo y de su venida al mundo, entre muchas otras cosas, como lo tenemos aquí, puede dar testimonio de la verdad. Puede dar testimonio de la verdad en términos generales, de todo el Evangelio, de la palabra de verdad y de cada rama de ella. Y Cristo logró eso al traer consigo esa verdad, hermanos. Él predicó constantemente en vida y confirmó esa verdad con su muerte. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, de todo el Evangelio, de toda la palabra de Dios, de cada rama de esta verdad. Él la trajo consigo, Él la predicó constantemente en su vida, Él confirmó esa verdad con su muerte, y una verdad que en particular, específicamente hablando, hablamos de esta verdad, que Él era rey y tenía un reino en un sentido espiritual. En Cristo, hermanos, cuando estudiamos los oficios de Cristo, podemos darnos cuenta de que Cristo cumple a la perfección un ministerio como profeta, rey y sacerdote. Son oficios que en el Antiguo Testamento existían dentro del pueblo de Israel y que son conceptos que en el Nuevo Testamento también se tenían muy presentes, y Cristo cumple cada uno de ellos tres a la perfección. Hace rato nuestra hermana Estela, que nos leía el devocional, y nosotros al leerlo veíamos cómo se nos pone el ejemplo de Saúl, de David, ¿no? De reyes que Israel tuvo, que fueron los primeros reyes de Israel, pero que de alguna forma fracasaron. Fracasaron en su reinado humano del pueblo de Israel. Pero vemos en Cristo el cumplimiento perfecto de un David mucho mejor, de un David todopoderoso, de un David que sería un rey no físico, sino espiritual. Y esa es una de las verdades que Cristo en ese momento está recalcando aquí, que Él era rey y tenía un rey y un reino en un sentido espiritual. Entonces la misión de Cristo en el mundo y su actividad en el mundo consistían en dar testimonio de la verdad. Ahora, hay dos formas, si quieres anotarlas, por ahí está magnífico. Hay dos formas en las cuales Cristo da testimonio de la verdad, porque fíjate cómo vamos avanzando con el texto. Primero ya hemos recalcado este primer punto, que Jesucristo afirma su majestad, su reinado. Dice, tú dices que yo soy rey. Pero inmediatamente Jesucristo dice, yo para esto he nacido. Y ahorita estamos hablando precisamente de esto. Dice que Jesús vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces ahorita estamos hablando precisamente de este punto, de
Así que el testimonio de la verdad de Cristo consistía de dos cosas fundamentales. En primer lugar, revelarla. Y en segundo lugar, confirmarla. Ahora, todo el Antiguo Testamento, hermanos, es magnífico, porque vamos teniendo una revelación progresiva de Dios. Dios se va revelando en nuestras vidas progresivamente. Pero cuando llega el Nuevo Testamento y empieza Mateo a narrarnos el nacimiento de Cristo, esa revelación está llegando a su punto culminante. Porque con la venida de Cristo, Cristo vino a compartir todas las verdades del Evangelio, todas las verdades de Dios, todas las verdades de la palabra. ¿Qué dice Jesucristo? Ninguno puede venir al Padre si no es a través de mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por ende, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Si alguno me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, hermanos, date cuenta de cómo Cristo viene a cumplir esa revelación, y esa revelación progresiva cesa en Cristo, porque Cristo, cuando viene a esta tierra, Él da testimonio de la verdad al revelarla en su totalidad. Él habla todo con respecto a Dios. Él habla de que su testimonio siempre es fiel y verdadero, que Él no habla de lo suyo, sino que habla de lo que el Padre le ha dado, que Él no viene para cumplir su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Todo el tiempo Cristo está hablando, entendiendo y dando a entender que lo que Él está en ese momento enseñando, instruyendo a la gente, es todo con respecto a Dios. Ustedes conocen al Padre a través de mí. Tú lees Juan 17, el momento en el cual Jesús ora, que de hecho es el capítulo anterior a lo que ahorita estamos leyendo, y tú ves cómo Jesucristo le está diciendo al Padre: Padre, todo lo que tú me has dado, yo se lo he dado a ellos, todo lo que tú me has revelado, yo se los he revelado a ellos, Padre, para que ellos te conozcan a ti. Y de hecho así empieza Juan 17:3, y hoy entendemos que esa es la vida eterna. Dice Jesucristo en Juan 17:3, Padre, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, esa es la vida eterna para nosotros. Esa es la vida eterna para cada uno de nosotros. Si hoy no conoces de Cristo, si hoy apenas estás conociendo del Evangelio, si hoy estás conociendo de la palabra de Dios, esa es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero. Y la forma en la que tú y yo podemos conocer al único Dios verdadero es a través de las Sagradas Escrituras, las cuales hoy tenemos en nuestras manos. Porque ese es el testimonio de la verdad. Que esa verdad ha sido revelada a través de la palabra de Dios. El salmista reconoce esto en el Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. Jesucristo mismo progresa en su revelación, en su oración, a través de Juan 17, y en el versículo 17 de Juan 17 dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Pero Jesucristo no deja ir la afirmación, Él dice: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que, hermanos, démonos cuenta de que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Y que la forma en la que podemos conocer a ese único Dios verdadero es a través de las Escrituras. Porque esa es la revelación de la verdad de Dios. Y Cristo también dio testimonio de la verdad, no solamente al revelarla, sino también al confirmarla. Y ese es nuestro segundo aspecto de cómo Cristo dio testimonio de la verdad. Cristo confirmó la verdad, hermanos. ¿A través de qué? A través de todos los milagros, hazañas y proezas que Él hizo en esta tierra. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad, tenía que ir acompañado de maravillosas señales para que este mensaje pudiera ser confirmado por la palabra de Dios. Entonces, date cuenta de que esto es magnífico, porque, por ejemplo, en acontecimientos como la sanidad del paralítico, Jesucristo cumple a la perfección las dos cosas, ¿no? Él le dice al paralítico: levántate, lo sana y le perdona sus pecados. Cristo le revela la verdad y confirma la verdad en aquel momento. Entonces vemos cómo es glorioso, hermanos, la forma en la cual Cristo da testimonio de la verdad, revelándola y confirmándola. Hablando específicamente de cuando Jesucristo le dice a Pilato: para esto he nacido, quiero citar a Agustín. Agustín tiene un breve comentario con respecto quiero darte un breve comentario de Agustín con respecto a este versículo que tenemos acá de Juan 18:37. Agustín dice: se deduce claramente que aquí se refiere a su nacimiento en el tiempo cuando, encarnado, vino al mundo. Para esto dijo haber nacido. O sea, esta es la razón de su nacimiento y para esto ha venido al mundo, para ser testigo de la verdad.
Fin de la cita de Agustín. Ahora, hermanos, tenemos que entender que esto es muy importante lo que Jesucristo está diciendo aquí, porque Jesucristo está diciendo que Él vino para ser testigo, para dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es verdadero? ¿Cuál es la verdad, hermanos? Es algo que hoy en día podemos preguntarnos con toda sinceridad, con toda franqueza. Y hoy podemos preguntarnos, y hoy te puedo preguntar yo a ti, y te puedo invitar a que hagas el ejercicio y quieras preguntarle a alguien a tu alrededor, a tu familia, en el trabajo, en la escuela, en el ámbito en que te desarrolles, y puedes preguntarle a alguien, ¿cómo sabes que algo es verdadero? ¿Cuál es la verdad? Y una realidad que hoy en día al menos tenemos en nuestro presente siglo, hermanos, es que todo lo que nos rodea es subjetivo y relativo. Todo es subjetivo. ¿A qué me refiero? Cada quien interpreta las cosas como las quiere interpretar. Cuando hablamos de literatura, de cosas artísticas, hermanos, decimos que hay mucha subjetividad detrás de todo esto, ¿no? Cada quien cuando lee un libro, cuando lea Cortázar, cuando lea cualquier autor que tú quieras, Gabriel García Márquez, lo que tú quieras, es subjetivo. Yo puedo sentirme triste en alguna parte del libro, alguien más puede sentirse feliz, alguien más puede... Todo es subjetivo. Si vemos una pintura abstracta, cada quien le va a dar la interpretación que quiere. Para mí parece esto, para mí parece aquello. Todo es subjetivo hoy en día. La moral es subjetiva. Para alguien algo puede parecer malo, pero para otra persona puede decir, no, para mí es totalmente correcto, es algo bueno, no tiene absolutamente nada de malo. Todo es subjetivo, pero también todo hoy en día es relativo. Todo depende de cómo tú lo quieras ver. Vaya, lo que nuestro mundo ha logrado es formar una moral y una sociedad subjetiva y relativa, en la que nada es blanco o negro, todo es una escala de grises. Y no hablo de una escala de que blanco, gris y negro. No. Está blanco, está negro y hay como 50 tonos de grises en medio de todo eso, ¿no? Yo puedo ver el vaso medio vacío, tú lo puedes ver medio lleno y los dos estamos en lo correcto. Yo puedo ver las cosas desde la perspectiva que yo quiero ver las cosas. Eso es lo que nuestro mundo ha logrado hoy en día. Un relativismo y una subjetividad de nuestra sociedad. Ahora, nosotros tenemos que entender que en medio de una sociedad donde todo es subjetivo, donde todo es relativo, donde lo que vemos en el Internet, hermanos, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Instagram, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en la televisión, lo que leemos en el Internet, todo lo que nos rodea, hermanos, nada de eso es verdadero. Si tú quieres exponerte a una verdad absoluta, una verdad que no es relativa, que no es subjetiva, que no está condicionada a interpretación, que no está condicionada hoy vamos a ver si sí encaja o no encaja, es la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es una verdad absoluta, hermanas y hermanos, en medio de nuestro presente siglo XXI. Es por eso que la verdad de la cual estamos hablando acá es muy importante hoy para nosotros entenderla. Esa verdad es en la que ahorita estamos enfocados. La pregunta que Pilato le lanza a Jesucristo provoca una maravillosa respuesta de parte de Jesús, cuyo reino y misión están cimentados en la verdad. Así que vamos a leer, hermanos. Vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos diferentes. Así que quiero 5 voluntarios distintos. Para que una sola persona no lea los 5 versículos, necesitamos 5 voluntarios diferentes. Así que si por ahí hay 5 voluntarios que en esta mañana quieran ayudarnos, puedan ir alzando su mano y a cada uno de ellos yo les voy a ir diciendo qué versículo leer y vamos a ir viendo estos versículos. Son 5 versículos. En el Evangelio de Juan están estos 5 versículos para poder dejar en claro de cómo Jesucristo nos enseña a lo largo del Evangelio de Juan que su reino y su misión están cimentados en la verdad. Entonces, por ahí ya tenemos 2 voluntarios. Necesitamos 3 más y con eso podremos ahora sí empezar a citar estos 5 textos que traemos acá. Mientras tanto, déjenme yo prepararlos aquí en mi Biblia y tenerlos ya a la mano.
Listo, ya los tengo aquí. Muy bien, ya tenemos ahora sí 4 voluntarios, nos hace falta uno más, dejaremos que alguien más en un momento, ya tenemos los 5. Muy bien, ya tenemos los 5, nuestra hermana Tere, Luz, Ángela, Carlos y Lourdes. Perfectísimo. Entonces, vamos a iniciar. Hermana Luz, ayúdanos, por favor. No bajen su manita, déjenla ahí para yo poder tenerlos ahí identificados, ¿verdad? Hermana Luz, ¿puedes ayudarnos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8? Por favor. Sí, versículo 8 dice así: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ahí? ¿Solo ese? Solamente ese versículo 8, hermana. Muchas gracias. Muy amable. Pues muy bien, tenemos ya leído Juan capítulo 1, versículo 8. Vamos con nuestro siguiente versículo que va a ser ahí en Juan capítulo 1. Ahora vamos con el versículo 14. Si me ayudas, hermana Lourdes, a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Sí, amén. La palabra de Dios dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así es, perfectísimo. Muchísimas gracias, hermana Lourdes. Al final vamos a resumir todo esto, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos leyéndolos. Gracias, hermana Lourdes. Ahora, Carlos, ¿nos ayudas, hermano, leyendo ahí mismo en Juan capítulo 1? Pero ahora nos ayudas leyendo el versículo 17, por favor. Juan 17, 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Perfectísimo. Muchas gracias, hermano. Y finalmente, hermana Ángela, ¿nos ayudarías leyendo, por favor? Ahora nos brincamos al capítulo 8 y me ayudas a leer Juan capítulo 8, versículo 32, por favor. Juan 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Muchas gracias. Y finalmente con nuestra hermana Tere, hermana, ¿me ayudas leyendo Juan capítulo 14, versículo 6? 14:6. 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense cómo Jesucristo, gracias a todos los 5 voluntarios que nos ayudaron a leer estos textos, fíjense cómo Jesucristo se nos revela a través de Juan. Juan es un evangelio sumamente particular porque se nos enseña como ese verbo que se hizo carne, pero hay 2 cosas que Juan siempre enfatiza en el evangelio que él escribe por medio de la inspiración plenaria y verdad del Espíritu Santo, que enfatiza con respecto a Jesucristo, que Jesucristo es luz y que Jesucristo es verdad. De hecho, esta es una cosa que Juan viene a reafirmar en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, fíjate cómo aquí en Juan capítulo 1, precisamente en el versículo 8 que nos ayudaban leyendo, dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, ¿no? Vino a dar testimonio de la luz. Inmediatamente en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17, ¿no? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y en Juan 8:32, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Se cuenta, hermanos, cómo el reino de Jesucristo y su misión están cimentados en la verdad. Y todo eso, hermanos, es
es tan solo 5 versículos que hemos leído a lo largo de este Evangelio de Juan, pero quiero enfatizar mucho la enseñanza de Jesucristo en Juan capítulo 8, paralela a lo que estamos teniendo en Juan 18:37. En Juan capítulo 8, Jesucristo está teniendo una discusión con los judíos. Él les está hablando muchas cosas muy importantes con respecto a él, con respecto a su palabra, y quiero resaltar en total 1, 2, 3, 4 versículos de Juan 8, hermanos. Fíjate, vamos a Juan 8:14. Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La ley de Moisés dictaba, hermanos, que ningún testimonio podía ser válido si era el testimonio de una sola persona. No, tenía que haber 2 o 3 testigos que pudieran reafirmar ese testimonio. Pero Jesucristo está diciendo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Mi testimonio es la verdad. Inmediatamente en el versículo 32, Jesús les empieza a hablar. Ustedes van a ser mis discípulos si hacen lo que yo les doy. Si vosotros permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y en el versículo 32 les dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y más adelante en el 36, después de que los judíos se enojan porque dicen, ¿cómo dices que seremos libres si nosotros somos hijos de Abraham? Jesús les dice ahora en el versículo 36, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y después en el versículo 47, que ya es nuestro último versículo que vamos a citar de aquí, Juan 8, dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, hermano, fíjate algo tan importante que recalca aquí Juan capítulo 8. Jesucristo primero dice, mi testimonio es verdadero. Mi testimonio, aunque es de mí mismo, es un testimonio fiel y verdadero. Si ustedes permanecen en mis palabras, hacen lo que yo les digo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, llegamos a una pregunta muy interesante aquí. ¿Los creyentes somos esclavos o somos libres? Ambas cosas, hermano. Como creyentes, somos esclavos y somos libres. Somos libres porque Cristo, por medio de su muerte, por medio de que vino al mundo a ser luz, Él nos ha dado libertad, libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de la esclavitud y el señorío que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Somos libres gracias a la obra de Cristo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa libertad que Cristo nos ha dado y que tenemos por medio de Él, nos implica y conlleva ser esclavos de Cristo. Resumiendo esto, la verdadera libertad de ser esclavos de Cristo. Hermanos, por eso es que hoy nuestro devocional se titula La libertad de su señorío. Yo nunca había sido más libre, hermanos, hasta el día en que conocí a Jesucristo. Y el día en que conocí a Jesucristo, conocí lo que era verdaderamente la libertad. Pero esa libertad inmediatamente me convirtió en un fiel esclavo y siervo de Jesucristo. Porque sí es como opera su libertad, hermanos. El fundamento y el poder del reino de Cristo es la verdad divina. Al punto, hermanos, que de hecho Juan habla acerca de que la verdad es algo en lo que nosotros podemos conocer si alguien es creyente, si alguien verdaderamente es del Señor y si alguien no es del Señor. Fíjense que 1 Juan capítulo 4, versículo 6. 1 Juan es magnífico para poder ver características de alguien que verdaderamente es salvo, aún para analizar nuestras propias vidas. Y fíjate que nos dice el versículo 6 esto precisamente: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y es con lo que concluimos, hermanos. Porque fíjate que ya hemos abordado las 3 partes fundamentales de este versículo. Primero, el señorío de Cristo. Tú dices que yo soy rey. Después, el propósito del nacimiento de Cristo, que es que Él vino al mundo, Él nació, Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Pero fíjate con lo que concluye Cristo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que oye la verdad, todo aquel que oye mi voz,
es de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces fíjate que justamente es lo que acabamos de leer en 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, hermanos, Juan 10, ¿qué nos enseña? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas, y ellas vendrán hacia mí. Pero entonces los judíos se enojan, empieza Jesús a tener una conversación con ellos, y les dice que yo ya se los he dicho y ustedes no entienden. Y no entienden porque no son de mis ovejas. Hermanos, solo las ovejas de Dios responderán al llamado de Dios, oyen la voz de Dios, escuchan la voz de Dios. Es lo que hace rato igual enfatizamos en Juan capítulo 8, en el versículo 47. Fíjate, Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, hermanos. Solo las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Nosotros hoy podemos tener la confianza, la seguridad, la hermosa bendición de que cuando prediquemos el Evangelio a toda criatura, todas esas personas que escuchen la voz de Dios, todas esas personas que Dios empiece a traer convicción a sus vidas, que empiecen a responder de una forma irresistible al llamado eficaz del Evangelio, es porque son ovejas de Dios y Dios está haciendo el llamado a sus vidas. Juan 10 nos enseña que sus ovejas oirán su voz. Es esa voz de Dios. Aquellos que oyen esa voz de Dios pertenecen a las ovejas de Cristo. Conocen la verdad tal como es en Jesús y está del lado de la verdad y se mantiene firme en ellas. Entonces, hermanos, date cuenta de que aquí nos está hablando de esa voz de su evangelio. De modo que como creyentes, hermanos, oigamos la voz del Evangelio de Dios y nos regocijemos en él. Y hable a nuestras vidas y lo distingamos de un evangelio falso, de un evangelio verdadero. Y también oigamos la voz de sus mandamientos, de modo que los obedezcamos alegremente desde un principio de amor hacia él. Así que concluyendo, hermanos, con lo que hemos estado viendo en esta mañana, cómo Dios, reflexionemos cómo Dios nos está llamando a pensar de forma diferente. En medio de un mundo lleno de relativismo, de subjetividad, donde la verdad no es la verdad, donde se tiene un concepto errado y rebajado y menospreciado del reinado y del señorío de Cristo. ¿Cómo nos está llamando Dios a pensar diferente respecto a eso? Recordemos que Jesucristo, si Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo debe de ser nuestro Señor, no puede ser de otra forma. Jesucristo no puede salvar en un lugar donde no va a gobernar. No tenemos derecho de llamar a Jesucristo Salvador si Él no es el Señor de nuestras vidas también. Porque Él no solo vino, sí, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. No, Él también vino para ser rey. Él vino para gobernar sobre aquellos que vino a salvar. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? Démonos cuenta, hermanos, que el señorío de Cristo altera totalmente nuestros afectos, deseos y voluntades, nuestra escala de valores. Ahora Él debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Él debe de ocupar la preeminencia y supremacía en nuestras vidas. ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos hoy, hermanos? Concluyo con Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermano, te ruego, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, hemos terminado nuestra exposición de Juan capítulo 18, versículo 37. Queremos dar paso, hermanos, ahí Andrea, tú nos vas comentando igual, por si hay preguntas, hermanos, poder tener una sesión de Q&A, poder responder ahí preguntas que ustedes tengan para nosotros y tener esta breve charla con ustedes, hermanos, también poder oírles y poder responder algunas preguntas que hayan surgido. Bueno, hermano, nuestro hermano Diego nos deja un comentario que dice: la libertad en Cristo
Es una de las grandes verdades del Evangelio y está estrechamente relacionada con la redención y la justificación por la fe. En Cristo somos liberados del pecado, de la condenación de la ley y de la esclavitud en nuestra propia naturaleza caída. ¿Algún otro hermano que tenga de pronto alguna pregunta, algún aporte que nos pueda hacer? Agradecerte, hermano, por la enseñanza, muy edificante a nuestras vidas. No, un gusto el haber estado con ustedes aquí en esta mañana, hermanos, y bueno, también pues agradecerles por la atención, por la oportunidad también de estar aquí con ustedes, y pues nada, hermanos, dar chance, como decía Andy, si hay alguien que tenga algún comentario que quieran agregar, hermanos, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, que haya surgido a raíz de la enseñanza, hermanos, pues la verdad, estamos dispuestos a poder charlar con ustedes un rato, ¿verdad? Perfecto, ahí tenemos dos manitas levantadas, así que adelante, Luz, me parece que alzó la mano primero y después con mi hermana Lourdes también. Sí, mi hermano José Luis, primeramente para darle la gloria y la honra a Dios por ser un instrumento en las manos del Señor, a pesar de la corta edad que tiene, es de admirar ese amor por la palabra de verdad, y que Dios te siga sosteniendo, te siga guardando su corazón para que siga manteniéndose firme en la palabra y ser de testimonio para muchos jóvenes en este mundo en el cual vivimos tantas cosas. Entonces, de verdad que es un devocional de mucha bendición para nuestras vidas también. Y también reconocer a quien tenemos como gobernador, el que gobierna nuestras vidas, y también reconocer que hemos sido libres, pero que aún queremos seguir siendo esclavos de muchas cosas, ¿no? No hemos visto lo que, o entender lo que Jesucristo hizo en la cruz, que nos libertó del pecado, del poder de la muerte, de la condenación, y a veces en nuestra terquedad queremos seguir ahí. Muchas gracias, hermano, de verdad, muchas gracias, y que Dios te guarde y te siga sosteniendo y guardando en su palabra. Amén, hermana. No, pues muchas gracias a ti, gracias, hermana, por tus palabras, gracias a Dios, entendemos que todo es por Él y para su gloria. Así que, hermana, amén, que Dios nos siga ayudando a poder vivir en esa libertad que Él nos ha dado y que implica, por lo tanto, hermanos, el poder servirle a Él con todo lo que somos. Muchas gracias, hermana Luz. Adelante, hermana Lourdes, buenos días por allá. Sí, buenos días, Pepito, gracias, hermanito, muchas gracias como siempre de edificación, lo que tú compartes. Es en relación a lo que nos decía Juan en su carta que mencionaste, 4:6. Yo quisiera preguntar, Pepe, en relación a que dice el que no es de Dios no nos oye. Por testimonio de muchos hermanos en su momento, la primera vez que les fue compartido y testimonio mío también, rechazamos en primer lugar, no queríamos saber, pero llegó el momento en el cual Dios pues nos llama. Entonces, esto aplica en el sentido de aquellos que rechazan realmente el Evangelio, o también para, como en este caso, espero estarme explicando, en un momento rechazamos ese Evangelio, pero llegó el momento en el cual nuestro corazón fue sensible. No sé si es correcta mi pregunta. Gracias, Pepe. Sí, claro, hermana, sí, es una duda bastante válida. Recordemos, hermanos, que el llamado del Evangelio, existe el llamado general del Evangelio, el cual se extiende a todas las personas, y ese es nuestro propósito, que se extienda a todas las personas. Pero también existe un llamado especial del Evangelio, y este llamado general del Evangelio es un llamado que todo el mundo puede rechazar. Vemos, por ejemplo, cómo Esteban da evidencia de esto, de cómo el llamado del Evangelio puede ser rechazado, ¿no? De que Esteban le dice a los fariseos en el momento en el que están charlando con ellos, ya al final de su charla, dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo y a la voz de Dios, ¿no? Y esa era la realidad de muchos de nosotros antes de llegar a Cristo, que resistíamos, rechazábamos todo lo relacionado a Dios, ¿no? Pero démonos cuenta de que cuando el llamado especial del Evangelio viene a nuestras vidas, viene esta gloriosa enseñanza que la Escritura nos da del llamado eficaz, de la gracia irresistible, del llamado eficaz del Espíritu Santo.
Y llega un momento en que ya no podemos rechazar la voz de Dios. Y Dios viene a seducirnos y a traernos de una forma irresistible para que caigamos delante de Él. Entonces, ciertamente, mucha gente a nuestro alrededor rechaza el Evangelio como en su momento nosotros lo rechazamos. Pero podemos tener toda confianza y seguridad de que aunque todo el mundo rechace el mensaje del Evangelio, llegará un punto en el que muchas veces personas cederán ante el mensaje del Evangelio, porque Dios ha operado ese llamado eficaz en sus vidas para traer salvación a sus corazones. Es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no está depositada en nuestra predicación del Evangelio, sino en aquel que es dueño del Evangelio. Pablo, Romanos 1:16. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Listo, pues gracias, hermanos. Espero haya podido quedar resuelta la pregunta. Hermana Andrea, adelante ya. Bueno, hermano, no, solo quería aportar a lo que le acabas de comentar a la hermana, precisamente en Juan 3, 16 al 18, ¿cierto? Eh, bueno, al 20, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y termina, pues, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, de hecho, es la parte en la Biblia donde nos habla de pues, el pecado imperdonable, ¿no? Es el rechazo directamente a Jesucristo, al señorío de Cristo en nuestras vidas. Y esto solo ocurre, obviamente, que nosotros, que ese corazón sea quebrantado cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, viene y nos da vida en ese espíritu que estaba totalmente muerto, como dice Efesios, apartado totalmente de Dios, a menos de que Dios haga una obra sobrenatural en cada uno de nosotros y nos traiga a vida, pues ahora no rechazaremos, no seremos más enemigos de Dios, sino seremos hijos de Dios. Solo era ese pequeño. Magnífico, hermana. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, hermanos, o no sé si había por ahí otra. Pero bueno, vamos a finalizar este tiempo, gracias al Señor que nos ha permitido tener. Quiero concluir, hermanos, citando una frase de John Huss. Es un pre-reformador, ¿no? Nosotros hablamos mucho de Lutero, de Calvino, pero había hombres antes de ellos que intentaron y que plasmaron de alguna forma unas bases para lo que posteriormente sucedió, ¿verdad? En el año 1500. Y John Huss decía, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Así que, hermanos, como buenos hijos de Dios, vivamos por la verdad que Jesucristo vino a traer a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, y que sea Dios bendiciéndonos el transcurso de este día que nos ha regalado. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos has hablado a través de tu verdad y es tu verdad la que ilumina nuestros caminos, Señor. Dice tu palabra en el Salmo 119 que lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. En medio de un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de falsedades, Señor, hoy te damos gracias porque podemos contar con tu verdad en las vidas, porque hoy tu verdad está presente en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias porque no hay nada, nada oculto delante de tus ojos. No hay nada, Señor, que tú no conozcas, Señor. Padre, sabemos muy bien que tú nos has dado libertad, Señor, libertad del pecado y de la muerte, pero como tu palabra también lo expone en Romanos 7, siempre vivimos constantemente en una lucha contra esa naturaleza que nosotros todavía mora, Señor. Y aunque somos libres del pecado, el bien que queremos hacer muchas veces no lo hacemos y el mal que queremos hacer, que no queremos hacer, muchas veces terminamos haciéndolo, Señor, por el pecado que mora en nosotros. Hoy podemos decir igual que Pablo, Señor, miserables de nosotros, ¿quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Pero como ahí mismo dice inmediatamente, más gracias sean dadas
a Dios por Jesucristo, porque es por medio de ti, bendito Señor Jesucristo, que hoy podemos obtener libertad para poder vivir en un sometimiento a tu señorío, a tu supremacía, a tu preeminencia, y reconocer hoy, Señor, hoy reconocemos desde México, hoy reconocemos desde Colombia, hoy reconocemos desde cada parte del mundo, Señor, que tú eres, Señor. Hoy doblamos nuestras rodillas delante de ti y confesamos, Señor, que tú eres Dios, Señor. Te damos gracias por habernos bendecido, Señor, en esta mañana, y queremos vivir el resto de este día, Señor, bajo tu señorío y bajo tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos, Señor, y aún te agradezco por la oportunidad que me diste de estar aquí con mis hermanos, Señor. Te pido que les bendigas en cada parte del mundo donde se encuentren. Señor, gracias. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Pues, Amén, hermanos, hermano. Muchas gracias. Amén. un enorme gusto para mí haber estado con ustedes. Si un día vienen a México, sepan que aquí en México tendrán su casa y una iglesia que siempre les recibirá con los brazos abiertos. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron, aún desde muy temprano. Gracias a mi hermana Andrea, le agradezco particularmente por la bendición que me dio de poder estar aquí con ustedes, hermanos. Y pues como siempre solemos terminar, hermanos, estos devocionales matutinos diciendo, hermanos, firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor temor alguno. alguno, que Jesús nos ve. Amén. 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 Muchas Gracias. 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 Guarde. Gracias a Muchas gracias, ustedes, mi hermano, por la enseñanza. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, a Gracias. todos.